Buenos días a todos. Estamos en una nueva sesión del Seminario de Estudios sobre Centroamérica. En esta ocasión tenemos la participación de la doctora Verónica Oiquión Solano, quien nos va a presentar el trabajo titulado El Partido Comunista Mexicano y el Partido Obrero Campesino Mexicano al encuentro solidario con Guatemala en la encrucijada del golpismo 1954. La doctora Verónica Oiquión Solano es doctora en Historia por la UNAM, es profesora investigadora titular C de tiempo completo del Colegio de Michoacán, y entre sus últimas publicaciones se encuentra, por ejemplo, Cuca García, 1889-1973, por las causas de las mujeres y la revolución, con un prólogo de María Kay Vaughan. También, por ejemplo, está el texto La impronta solidaria y coyuntural de las izquierdas mexicanas ante el golpe de Estado en Guatemala, 1954, publicado en la revista de la Red Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea. Y bueno, una larga lista de investigaciones que tienen que ver con tanto la historia de México, tanto la historia de la izquierda mexicana, así como la historia de la izquierda latinoamericana. Y pues también mencionar por ahí uno de sus libros que coordinó, donde recaba la bibliografía del estudio de las izquierdas en América Latina, ¿no? Creo que es del 2017, por ahí así, ¿no? No lo tengo por aquí a la mano, pero un excelente trabajo. Es el estudio, perdón, aquí ya lo encontré, el estudio de las luchas revolucionarias en América Latina, 1959-1996, 96, perdón, estado de la cuestión, impreso por parte del Colegio de Michoacán y la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, pues sin más, le dejamos el micrófono a la estimada doctora Verónica Oiquión. Pues adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estoy muy gustosa, emocionada por esta generosa invitación que me han hecho los titulares del Seminario de Estudios sobre Centroamérica, el doctor Mario Vázquez Olivera y el doctor Juan Carlos Vázquez Medeles. Les agradezco muchísimo este espacio para hablar sobre Guatemala. La deuda que tengo conmigo misma es acercarme más a Centroamérica, a Guatemala, porque he escrito en distintos momentos sobre distintos actores guatemaltecos y centroamericanos en general, y necesitaría yo acercarme muchísimo más con los especialistas y las especialistas y hacer un recorrido, eventualmente una estancia en Centroamérica y especialmente en Guatemala. Hoy les voy a platicar parte de una trama de Guatemala en esos momentos álgidos del golpe instigado por Estados Unidos contra el gobierno de Jacobo Arbenz en 1954. Solo es una faceta, porque hay otras tramas más públicas, más en los espacios públicos del periodo 1953-54. Si gustan, al final comentaré brevemente acerca de estas otras tramas, ¿no? Si hay espacio y tiempo, y si quisieran que yo las comentara. Por lo pronto, pues iniciaré con la exposición y con la intención de este trabajo, que eventualmente quisiera yo que se convirtiera en un libro, porque la información documental que recopilé en el Archivo General de la Nación, en el Fondo Presidentes, el presidente
Adolfo Ruiz Cortines. En ese fondo de Adolfo Ruiz Cortines hay una información riquísima sobre lo que sucedió en esos años de 1953-1954. Y a partir de esas fuentes es que yo comencé a interesarme por estos procesos históricos. La intención. El golpe contra Guatemala en 1954 ha sido atendido desde distintas perspectivas y enfoques por una voluminosa historiografía. Incluso actualmente, con la indagación en acervos documentales ya disponibles, se están dando a conocer nuevas líneas de investigación que problematizan y aunan diversos factores y elementos regionales para mostrar la complejidad de la Guerra Fría en el área centroamericana y del Caribe, ofreciendo una panorámica más comprensiva de dichos procesos históricos. Empero, un asunto que no ha sido explorado en profundidad es el giro que tomó el respaldo solidario de las izquierdas mexicanas para con aquellas y aquellos guatemaltecos, tanto militantes comunistas como funcionarios del gobierno defenestrado, que debieron salir al destierro. Por ende, la originalidad del texto que hoy presento consiste en ofrecer una explicación documentada de cómo se generó dicho soporte y qué implicaciones sociopolíticas conllevó para México y Guatemala, al igual que en ambos lados de la frontera sur. Con una perspectiva transnacional, exploro la escala de las estrategias que configuraron la movilización de las izquierdas mexicanas, incluido el Partido Comunista Mexicano, PCM, y el Partido Obrero Campesino Mexicano, POSEM, en su intento por desenmascarar la agresión estadounidense contra el gobierno democrático de Jacobo Arbenz. Las estrategias del PCM y el POSEM para el resguardo de los perseguidos. Las estrategias en clandestinidad se perfilaron a partir de la primera decena de junio, días antes del golpe de Estado. Los pintores comunistas Arturo García Bustos y Rina Lazo, enlaces de la Comisión de Control del Partido Comunista Mexicano, fueron enviados a El Salvador para evaluar los acontecimientos de Guatemala. Registraron la desazón de numerosos núcleos de la población trabajadora guatemalteca por no contar con armas y municiones que habían demandado del gobierno de Arbenz para repeler la agresión. No obstante, conocerse los movimientos de los grupos antiarbencistas apoyados por la CIA. Por su parte, Fernando Granados Cortés, responsable del Comité Estatal del Partido Comunista en Chiapas, presentó a principios de junio un informe al Comité Central y a la Comisión Política sobre las condiciones que prevalecían en la frontera con Guatemala y que incluía un plan de trabajos a desarrollar en apoyo a la población guatemalteca y especialmente de sus núcleos comunistas. En los límites entre México y Guatemala, a decir de Granados Cortés, había una clara expresión de apoyo por parte de grupos campesinos del Soconusco que en carta enviada al presidente Arbenz le habían comunicado que en caso de agresión a ese país estaban dispuestos a darle todo el soporte requerido, incluso la movilización armada. Para dicho proceder,
Granados Cortés explicó que en la frontera con Guatemala se tenía localizado el Rancho Alegre, cito, que por su ubicación puede servir como centro de adiestramiento, reuniones y almacén de armamento. A partir de esta delicada indagación, ya considerada como viable por el Comité Estatal Chiapaneco del PCM, Cortés solicitó el acuerdo del Comité Central para llevar a cabo la logística requerida. Asimismo, propuso que en algún otro sitio apartado en el territorio nacional, aprovechando algún rancho o finca propiedad de militantes comunistas, se establecieran almacenamientos de armas propiedad del gobierno de Guatemala y que permanecerían en calidad de depósito para casos de emergencia. Estas recomendaciones un tanto descabelladas por lo que a futuro sucedió con el golpe de Estado y la agudización de la represión en Guatemala, pusieron al Partido Comunista en una disyuntiva delicada, es decir, en una delgada línea entre mantener su permanente postura reformista o de plano enfrascarse en acciones armadas en solidaridad con Guatemala. Al final, la dirigencia del partido, a partir del informe de Granados Cortés, tomó acuerdos relevantes que de alguna forma expresaron con mayor determinación una fisonomía insólita en la ayuda solidaria con el pueblo guatemalteco y su gobierno, pero a la vez con matices contradictorios. Cito, primero, hacer las gestiones para obtener facilidades en el Rancho Alegre a fin de establecer un centro de intercambio con los comunistas guatemaltecos. Segundo, iniciar arreglos para el envío de un grupo de jóvenes mexicanos de la Juventud Comunista a recibir adiestramiento militar en Guatemala con armas soviéticas, aprovechando a la delegación mexicana que competiría en el Festival de la Juventud Centroamericana y del Caribe. Tercero, se acepta establecer en territorio mexicano, aprovechando cualquier finca o propiedad de comunistas de confianza, almacenamientos de armas, propiedad de Guatemala, manteniéndolas en depósito hasta que sea necesario utilizarlas en defensa de los pueblos de América Latina. Cuarto, no participar activamente en ningún movimiento armado a menos que sea agredido nuestro país o esté amenazada la integridad territorial. Ideológicamente, el PCM seguirá su lucha contra el imperialismo yanqui. Y quinto, combatir, si es necesario, con las armas en la mano, cualquier agresión que se frague contra Guatemala desde territorio nacional. Todas las resoluciones fueron puestas a disposición de la dirigencia del Partido Guatemalteco del Trabajo, pero no hubo una coordinación efectiva entre ambos órganos partidarios luego de activado el golpe militar. Incluso, también el Partido Obrero Campesino Mexicano, además de impulsar una colecta de fondos y víveres, envió a la frontera a un grupo de voluntarios encabezado por su dirigente Carlos Sánchez Cárdenas. De primera intención, pretendió cruzar a territorio guatemalteco e iniciar la oposición armada reclutando núcleos obreros y campesinos, aunque no logró sus objetivos
al aquilatar la peligrosa situación sin condiciones reales para la resistencia. Solo de manera limitada y en coordinación con los militantes del POSEM ubicados en Chiapas, procuraron otorgarle ayuda al PGT, cuyos miembros, cito, se encontraban sufriendo una gran persecución por parte de la Junta Militar de Guatemala para dirigirse a México, encontrándose sin recursos y medios de vida. Fue evidente que no hubo una firme conexión y enlace entre todas las instancias partidarias del PCM y del POSEM con el PGT para iniciar la contraofensiva. Además, su diagnóstico en torno a poder emprender la resistencia armada resultó equivocado debido a que las circunstancias objetivas fueron netamente favorables en el desarrollo rápido y sobrecogedor de la agresión golpista. A la par, el Partido Comunista Mexicano trabajó en un proyecto clandestino para trazar rutas de escape para los comunistas guatemaltecos, cito, por la frontera de Chiapas, cruzando el río Suchiate con la protección de células comunistas. Se calcula que en la actualidad son más de 50 los líderes comunistas de Guatemala que han logrado salir de su país para internarse clandestinamente en territorio nacional. El propio Granados Cortés aseguró que en varios ejidos de la demarcación de Tapachula, cito, han encontrado refugio algunos dirigentes comunistas de Guatemala, de las comunidades de Malacatán, San Marcos y Quetzaltenango, pero se hace necesario su envío al centro del país para mayor seguridad, ya que son buscados por la policía del nuevo régimen guatemalteco a lo largo de la frontera. La información que entregó Fernando Granados Cortés al Comité Central en el mes de agosto perfiló claramente las trágicas condiciones de núcleos comunistas guatemaltecos en la frontera sur. Se mencionó incluso el nombre de Hilario Mancilla del Comité Estatal Chiapaneco, quien, cito, se ha distinguido en las misiones que se le han conferido, arriesgando su vida para internarse en Guatemala, para guiar a los comunistas perseguidos y entregarlos sanos y salvos al comité del PCM que tiene a su cargo las gestiones para su asilo político. Granados Cortés abundó en otros detalles relevantes, como la acusación que se hacía, cito, a un hermano del jefe del gobierno de Guatemala, Rafael Castillo Armas, que radica en Tapachula, Chiapas, de tener un grupo de pistoleros guatemaltecos y que en combinación con los agentes de la Secretaría de Gobernación efectúan cateos en domicilios donde sospechan están ocultos los guatemaltecos de filiación comunista, utilizando ostentosamente en la frontera mexicana jeeps y ametralladoras. Se dice que este grupo de guatemaltecos trabaja desde la casa de un señor Manuel Urbina, en donde celebran pláticas con el sacerdote Luis Guízaro Ceguera y el general Gustavo Larriba y Arévalo, comandante de la zona militar. De igual forma, se asentó que policías guatemaltecos operaban en Tapachula con la ayuda de Carlos Cruz Lara, jefe de la Oficina de Migración de Talismán y quien era un enemigo acérrimo de los comunistas guatemaltecos. Más grave fue la información de que los esbirros, citó, de la Junta Militar están ejecutando diariamente y por las noches en un lugar conocido como el Barranco del Campo Marte
a los elementos que son denunciados como comunistas sin instrucción de proceso. La estrategia prevista por el PCM para proteger y ocultar eventualmente a los perseguidos en el Rancho Alegre no pudo ser implementada debido a que la región estaba muy vigilada por el ejército mexicano. No se sabe con seguridad el número de comunistas y aún de no militantes que atravesaron la frontera a pie o utilizando algún vehículo por atajos o ríos, ya fuese de manera individual o en grupos. Los más afortunados salieron vía aérea contando con algún documento. Aunque se tiene certeza de que el traslado fue masivo, ya fuese semiclandestino o en plena clandestinidad. Por ende, sin realizar ninguna gestión y sin contar con documento alguno. En este último caso estuvo la gran mayoría. Ante esta tremenda situación, Granados Cortés tuvo que reconocer que se había complicado a tal grado la situación en la frontera que sugería que el Partido Comunista Mexicano recomendara al Partido Guatemalteco del Trabajo y a las organizaciones campesinas, sindicales y sociales guatemaltecas a realizar acciones colectivas en clandestinidad para afrontar la resistencia en el interior del país, desplegando banderas de lucha con las consignas más importantes como respeto a las leyes agrarias y no devolución de tierras a los latifundistas, contra la intervención extranjera en el país y por la restauración del gobierno por medio de elecciones democrático-populares, y que se debiera insistir en que el Partido Guatemalteco del Trabajo era la vanguardia en la lucha contra la dictadura militar. A pesar de las urgentes recomendaciones, la dirigencia comunista no concretó ninguna acción por la vía armada. Consideraciones finales. A partir de 1947, con la modernización de sus servicios de inteligencia, el Estado mexicano respondería a las exigencias estadounidenses. Dicha política securitaria, que aspiraba a contener y eliminar la influencia del comunismo en el continente americano, incluiría, por supuesto, ya no conceder asilo masivo a elementos extranjeros considerados como rojos peligrosos y por tanto se pusieron filtros y trabas para su ingreso al país. Esta política fue muy evidente en el caso guatemalteco. En la coyuntura aciaga que provocó la caída del régimen arbencista en junio de 1954, el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines se plegó a las órdenes del imperio estadounidense y de manera agresiva, ofensiva y provocadora mantuvo en un bajo perfil el paso y la estancia por tierras mexicanas a las y los guatemaltecos que cruzaron la frontera. En contraste, y como reacción a la agresión anticomunista e imperialista, se intentó realizar una estrategia fallida desde las instancias comunistas mexicanas, centroamericanas y del área del Caribe, a cargo de la llamada Legión de Cooperación Popular de los Pueblos Libres de América Latina. El nuevo movimiento se integraría, cito, con elementos de la extinta Legión del Caribe, de la Unión Democrática Centroamericana, del Club Revolucionario Nicaragüense, del Partido Vanguardia Popular de Costa Rica, del Partido Acción Democrática de Venezuela y del Partido Socialista Popular de Cuba y de Santo Domingo. Y con la pretendida intención de luchar contra el imperialismo estadounidense y en favor de movimientos revolucionarios en distintos puntos del continente para establecer gobiernos populares y democráticos. Se dijo que,
cito, los objetivos principales de la Legión de Cooperación Popular serán por ahora la lucha contra los gobiernos de Cuba y Venezuela por considerar que estos países son puntos clave en la defensa continental y están ahora controlados por el imperialismo. Sobre todo se propuso el derrocamiento del gobierno de usurpación en Guatemala. Su centro de operaciones se fijaría en México y actuarían eventualmente comunistas guatemaltecos, cubanos, costarricenses, dominicanos, venezolanos, nicaragüenses y panameños. Pero no se logró echar a andar este proyecto ambicioso en la segunda mitad de la década de los años 50. Guatemala entonces entraría de lleno en la larga noche de la contrarrevolución y la dictadura, ya sin las acciones colectivas coyunturales de la solidaridad de las izquierdas mexicanas que intentaron dar cobijo y protección a mujeres y hombres que anhelaron construir en su país una sociedad más democrática. Un quinquenio más tarde, renovados vientos de transformación revolucionaria llegarían para América Latina a partir de 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana. Es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Verónica. Un tema interesantísimo ante pues, lo que comúnmente la historiografía ha manejado, que después de la entrada del Ejército de Liberación, en los militantes comunistas en Guatemala únicamente se dedicaron a salir del país y pues vemos que no es así. Pues bueno, por el momento quisiera dejar abierto una ronda de preguntas. ¿Alguien de los presentes quisiera hacer alguna pregunta, alguna opinión acerca del texto de la doctora Verónica Oiquión? Bueno, entonces inicio. Mario, Hola, bueno, un primer comentario. Para empezar, muchas gracias, Verónica, por compartirnos tu investigación. Varias cosas, una pregunta muy puntual, me llamó la atención lo que mencionaste del archivo de Ruiz Cortines, ¿verdad? Como un recurso de investigación para esta temática. Yo te quería preguntar qué tipos de materiales encontraste de esto que nos has referido, encontraste allí. Y por otra parte, pues este comentario más del fondo, del contenido de lo que nos muestras es muy, muy interesante. Dos cosas veo yo. Uno, que se perfila en esta iniciativa, aunque no se concreta en aquel momento, pero ya se perfila con claridad la importancia que va a tener el territorio mexicano y un poco más adelante el estado de Chiapas en particular como una plataforma de operación de a futuro la insurgencia guatemalteca, en este caso en primer lugar del exilio aún disperso o no organizado todavía como movimiento armado. Pero aquí ya se perfila con claridad esto que va a ser una pauta de ahí en adelante hasta los años 90, ¿no? Que finaliza el enfrentamiento armado. Y por otra parte, esto que se plantea como una voluntad, como una, ¿cómo podemos decir? Una disposición a acuerpar la lucha antidictatorial en Centroamérica y el Caribe, retomando esta herencia que viene de la Legión del Caribe y otros grupos de activistas, aquí ya articulados con el Partido Comunista,
y que tengo idea que a partir del triunfo de la Revolución Cubana se potencia, ¿verdad? Pero es muy interesante cómo eh, ya aquí están presentes estos elementos y en primera instancia en años muy próximos a los que has trabajado en esta exposición, obviamente la expedición de Fidel Castro, ¿no? Y bueno, todo el apoyo que se teje en torno al movimiento 26 de julio en México, pero en el que participan militantes y activistas de diversos orígenes y que van a ser un respaldo y un impulso a la revolución cubana. Y entonces aquí tenemos como esta instantánea del momento inmediato, ¿verdad? Que, que nos remite a la necesidad de considerar estos antecedentes, ¿no? Que son, eh, digamos, que de estas redes de solidaridad que no, aunque las vemos actuantes en ciertas coyunturas con claridad, véase por ejemplo el caso de Cuba, pero que tienen una historia, ¿verdad? Que se han venido tejiendo de tiempo atrás y en la que se articulan eh, personas de distinta proveniencia partidaria o doctrinaria, ideológica, ¿no? Se concita una alianza muy interesante de grupos y de actores. Eso es, por lo pronto. Estás silenciado, Howard. Yo también quiero hacer una serie de, pues, más que preguntas, algunas cuestiones ahí que también he percibido. Bueno, son también algunas dudas, ¿no? Si el trabajo de esta fuerza, ¿no? De esta unión de diferentes organizaciones en México con el trabajo conjunto de los comunistas guatemaltecos, ¿no? De los miembros del PGT, si de alguna manera se pudo, este, o se puede rastrear si hubo algún trabajo de defensa y ataque a los anticomunistas o a los liberacionistas que permanecían en México durante en estos primeros meses, ¿no? Después digamos, de julio en adelante, porque, bueno, hay un ataque al embajador guatemalteco, ¿no? A Efraín Nájera Farfán, donde no muere Efraín, pero muere uno de los miembros del Ejército de Liberación que estaba como agregado cultural, ¿no? En embajada, que es Arnoldo Orantes, Martínez, que creo que se llama, o Martínez Orantes. Y bueno, esto en medio de toda la campaña que estaban haciendo los liberacionistas para juzgar a Arbenz Guzmán, a Jaime Rosenberg y Rogelio Cruz, como genocidas, ¿no? Entonces, toda esta propaganda que se da, pues también acusan a los miembros del PGT de haber perpetrado ese ataque, ¿no? Esto se da hasta noviembre, ¿no? O sea, meses después ya está Carlos Castillo Armas como presidente, ¿no? De la República de Guatemala. Entonces, si es posible que se pudiera haber hecho este ataque por medio de estas organizaciones como parte o como una represalia, ¿no? A las acciones del Ejército Liberacionista. Por otro lado, bueno, yo he estado estudiando la otra parte, digamos, a los anticomunistas, a los liberacionistas, y encontré en los periódicos mexicanos, en el gráfico, es el periódico, el Universal Gráfico, una cuestión que me pareció muy curiosa porque, bueno, de momento estaba revisando el diario y hasta que empecé a notar que en la parte de abajo, en un campo apagado muy pequeño, o sea, una cuestión de 2 centímetros, diariamente aparecía un letrero que decía, bueno, con diferentes títulos, pero había un llamado a los guatemaltecos
Primero era como pasen a arreglar sus papeles, hay fotocopias gratis y en Dolores 10, ¿no? En la calle de Dolores 10. Y poco a poco, bueno, o sea, me quedé pensando, bueno, ¿a quién estaba dirigido estos mensajes, no? Digo, son diferentes. Por ejemplo, uno que dice, Grupo Guatemalteco, señores centroamericanos, urge pasen prontito por Dolores 10, donde preparan copias fotostáticas, mimeográficas en 15 minutos. Auto sin chofer, Dolores 10, ¿no? Y bueno, hay un sin fin, o sea, como decía, diariamente, hasta que van cambiando y en algunos comentan que se sumen a la lucha, ¿no? Pero no sabía si era a los comunistas o a los anticomunistas a quien estaba dirigido este mensaje. No sé si por ahí hay alguna cuestión, ¿no? de la investigación sobre este lugar o sobre estos mensajes, si era un llamado para conformar esta fuerza que podría tomar las armas y en defensa, ¿no? de la invasión liberacionista, o es un llamado a los liberacionistas para que regresen los liberacionistas o los anticomunistas guatemaltecos que estaban en México y que ahora les están pidiendo que regresen a Guatemala, ¿no? Y por otro lado, bueno, creo que también el tema de la Legión del Caribe, ¿no? O sea, se mencionó que parte de esta fuerza estaba conformada por miembros de la Legión del Caribe, ¿no? Y creo que también es un tema muy interesante porque, o sea, se ha trabajado muy poco, ¿no? La presencia de la Legión del Caribe en Guatemala, bueno, con el apoyo que se dio desde el gobierno de Juan José Arévalo, posteriormente con Arben Guzmán, y la presencia, ¿no? de pues la policía secreta del gobierno de Trujillo, ¿no? Que después sabemos pues, que tiene que ver mucho con el asesinato del propio Castillo Armas, pero que esto fue una cuestión que también permitió la ayuda de otros gobiernos al gobierno, al ejército liberacionista, pero que parece que ha pasado desapercibida. Bueno, las últimas investigaciones, el propio Arturo Taracena, ¿no? El doctor Arturo Taracena, pues en sus trabajos recientes ha hablado, ¿no? De la presencia española, pero también de la presencia de estos dominicanos y algunos españoles que tuvieron un gran impacto en la Legión del Caribe, ¿no? Sí, dentro de esta investigación se va a tocar más, ¿no? El tema de estos legionarios, ¿no? Y cómo fue también el proceso de la Legión del Caribe, que pareciera pues que a partir de estos años tiene un descenso en su presencia en la región, ¿no? No sé si con estos comentarios quisiera responder y damos una serie de un espacio para más preguntas, ¿no? Se levantó la mano Gerardo Sánchez. Gerardo, sí, perdón, no lo había visto. Gerardo, ¿quieres con estas tres intervenciones para que la doctora Verónica nos pueda responder, ¿no? Gerardo, tienes el micrófono. Buenos días a todos. Disculpen que no prenda la cámara, pero mi señal está medio mal el día de hoy. Gracias Juan, gracias Mario por organizar la sesión y muchas gracias a la doctora Verónica por la presentación también. Yo solamente tenía dos preguntas muy breves, ¿no? La primera, quería ver si nos podía platicar un poco más sobre la dinámica ya, digamos, del PGT o de estos exiliados guatemaltecos con la izquierda mexicana, ¿no? Pensando no solamente en que, por ejemplo, el gobierno mexicano tiene una posición, a pesar de que es, digamos, opuesta a la izquierda guatemalteca, también sí abre, digamos, un espacio para que estén en el país, ¿no? Y en particular, bueno, tiene un deseo de que se movilicen de la zona fronteriza tal vez al centro, donde los puede tener más vigilados, pero no necesariamente los expulsa del país o los persigue, digamos, de una forma más fuerte, como sucedería años posteriores, ¿no? Quería ver si nos podía platicar un poco de estas dinámicas entre la izquierda mexicana, el gobierno mexicano y estos exiliados. Eso por un lado. Y la otra era, bueno,
¿Cómo opera la presión norteamericana en este proceso? ¿No? ¿Hay presión directa? ¿No hay ni siquiera interés? ¿Hay discusiones sobre lo que está pasando con los guatemaltecos acá en México? ¿O es todo una, digamos, un proceso que lleva el propio gobierno mexicano por su propio interés, sin ninguna presión norteamericana? ¿No? Más o menos estas dos preguntas. Muchas gracias. Doctora, tiene el micrófono. Sí, muchísimas gracias por las preguntas, los comentarios. Uy, pues algunas no las podré contestar todavía, porque esta investigación, pues ahora la tengo como en stand-by, como se dice vulgarmente. La he ido realizando desde hace tiempo, pero la he dejado de lado también en distintos momentos. De hecho, ahora me estoy concentrando en otra investigación totalmente distinta, con otras temáticas sobre mujeres y biografías de mujeres. Pero sí tengo la idea de concretar, como decía yo al principio, avanzar más con la investigación y eventualmente pues publicar una obra, porque mucho de lo que yo hablo aquí o de lo que yo he encontrado pues no se había hecho explícito. No tengo conocimiento de una investigación acerca de cómo respondieron las izquierdas mexicanas, y creo que en eso consiste la originalidad de lo que más adelante pudiera concretarse como una obra, un volumen, un libro. Efectivamente, con respecto a las fuentes, procuraré contestar en la medida de lo posible, repito. Las fuentes, como que nadie les hizo caso. Están ahí en el Archivo General de la Nación, en el Fondo Presidentes, correspondiente a Adolfo Ruiz Cortines. De hecho, yo tenía ese material recopilado desde hace muchos años y lo había dejado de lado, no le había dado la relevancia que tiene. Y cuando fui revisándola, descubrí que efectivamente los agentes de gobernación, el aparato de seguridad y de inteligencia del Estado mexicano, le entregaban cotidianamente a través de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales y de la Dirección Federal de Seguridad al presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, todo lo que iban espiando y controlando. Y ustedes saben, o creo que todos sabemos, que las izquierdas mexicanas y en general amigos y enemigos, entre comillas, del Estado mexicano o de los regímenes de gobierno estaban siendo espiados. Entonces, hay una cantidad tremenda de informes, de reportes de los agentes de gobernación que iban redactando e informando de lo que sucedía tanto en México como en la frontera y en Guatemala con respecto a esta problemática. De hecho, me sorprendí muchísimo porque fui atando cabos y pude ir construyendo esta historia que ahora está, digamos, en proceso, pero me di cuenta de que estas fuentes documentales habían estado olvidadas y que nadie se había
Nadie había intentado construir una historia que tiene que ver con esto, con lo que sucedía en 1953, 54, 55, digamos, estos años, ¿no? La verdad es que yo quisiera avanzar más con la investigación, contestar más las preguntas de manera más puntual. Por ejemplo, de lo que comenta el doctor Mario Vázquez, pues estoy totalmente de acuerdo, Mario, ¿no? No tengo, por ejemplo, en el caso del comentario del doctor Juan Carlos Vázquez Medeles, no tuvo conocimiento de estos anuncios que se publicaban en la prensa para que regresaran eventualmente anticomunistas a Guatemala, ¿no? Sí tengo todavía mucha información que no he trabajado sobre la Legión, ¿no? Por ahí ya hay una tesis de maestría de la UNAM y algunas otras publicaciones. Y tengo mucha información, digamos, en bruto, ¿no? Como para ir llenando estos huecos, pero sobre todo porque mis intereses están siempre en las izquierdas y en las revoluciones, y, eh, y poco en los anticomunismos, ¿no? Aunque van de la mano y tendría yo que poner más atención por lo que comentan tanto Mario como Juan Carlos, ¿no? Y en los últimos comentarios, preguntas que se me hacen, ahí hay una trama que quisiera contar brevemente y que forma parte de la investigación y que ya tengo, digamos, investigado y redactado, que es cómo respondieron los grupos, los numerosos grupos progresistas y en el abanico de la izquierda mexicana en el espacio público en favor del gobierno de Jacobo Arbenz y de su pueblo guatemalteco. Eso sí lo tengo muy trabajado. Pero es una historia enorme, enorme, y por eso nada más me quise centrar ahora en estos puntos semiclandestinos y clandestinos del PCM y del POSEM. Pero esta otra trama remite a un lazo de unión muy fuerte de las izquierdas mexicanas con el gobierno de Jacobo Arbenz. Se despliega desde diciembre de 1953, el 18 de diciembre, cuando se constituye la Sociedad Amigos de Guatemala, que se ha escrito muy poco al respecto y que no conocemos mucho. ¿Qué es eso de Sociedad Amigos de Guatemala? Y ahí se integran con el apoyo de todo el gobierno guatemalteco, porque parte de sus funcionarios, el embajador guatemalteco en México, todos estos sectores del régimen de Arbenz están ahí presentes cuando se funda la Sociedad Amigos de Guatemala en la Ciudad de México. Y ahí están no solo comunistas que militan en el PC, sino también artistas, intelectuales, maestros universitarios. Estoy hablando de Alfonso Caso, de Pedro de Alba, de Rodolfo Sigli, este profesor de arte dramático
¿Quiénes más están? Enrique González Casanova, muchos intelectuales como, déjenme pensar ahora, bueno, ¿quién está detrás de estos grupos de izquierda? Están en un abanico tremendo, ¿no? Fernando Carmona, Fernando Benítez, en fin, mucha de la intelectualidad mexicana están ahí fusionándose en la Sociedad Amigos de Guatemala y están invitando de manera formal a muchos de los funcionarios del régimen de Arbenz. Se funda la Sociedad Amigos de Guatemala. ¿Y quién lleva el liderazgo? Pues me sorprendió muchísimo encontrar que el liderazgo lo tiene nada menos y nada más que el general Lázaro Cárdenas del Río, expresidente de la República, michoacano, y con ese liderazgo y con esa fuerza, la Sociedad Amigos de Guatemala integra a numerosos sectores universitarios, como repito, artistas, intelectuales, ¿no? Y están remitiendo ya desde los primeros meses del 54 telegramas, comunicaciones a Estados Unidos y al gobierno mexicano para poner atención sobre lo que se viene, ¿no? La Sociedad Amigos de Guatemala, con el liderazgo de Lázaro Cárdenas, si ustedes revisan los apuntes del general Cárdenas, van a encontrar ahí pronunciamientos muy radicales en apoyo del gobierno de Arbenz, y eso se conoce muy poco. Por supuesto, todo el aparato de inteligencia, todo el espionaje, pues están revisando las comunicaciones del general Cárdenas, ¿no? Están espiando y dando información a estos agentes sobre cómo se está moviendo la Sociedad Amigos de Guatemala, porque esto crece como la espuma y a lo largo del primer semestre de 1954, esto se convierte en una manifestación masiva en favor de Guatemala, porque en marzo del 54, como ustedes recordarán, se viene la conferencia interamericana de cancilleres, donde Estados Unidos hace la manipulación en favor de lo que está preparando, es decir, en favor del golpe de Estado, ¿no? Y entonces, estos sectores van como despertando mucho en favor de Arbenz y se realizan unas manifestaciones masivas a lo largo de 1954, donde están estudiantes de la UNAM, estudiantes del Politécnico Nacional, estudiantes de Chapingo, de las escuelas normales, y no nada más en la Ciudad de México, sino en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla y en Morelia. Morelia tiene mucho peso en esta, digamos, filial de la Sociedad Amigos de Guatemala, porque en Morelia expresamente el general Cárdenas asiste a la fundación de la filial en Morelia, y ahí Cárdenas y otros grupos cardenistas, incluso su propio hermano, que era el gobernador de Michoacán, Dámaso Cárdenas, asiste a la fundación de la Sociedad Amigos de Guatemala y se emprende una campaña que se refleja mucho en la prensa michoacana, y están llamando a que se manifiesten. Entonces, los estudiantes de la Universidad Michoacana, que han tenido toda una tradición nicolaita de muchos siglos, se están
poniendo en actividad de una manifestación tremenda que hacen en Morelia en favor del gobierno y del pueblo guatemalteco. Y eso se conoce muy poco. Entonces, a lo largo de este primer semestre, tenemos a muchos grupos del abanico de la izquierda mexicana manifestándose, ¿no? Están ahí, pues estos intelectuales, artistas, como repito, incluso mujeres, se forman distintos comités y están mujeres ahí y siempre en los procesos históricos tendemos a dejar a las mujeres de lado. Entonces hay un comité coordinador femenino en apoyo y en defensa al pueblo guatemalteco. Finalmente, se constituye a nivel nacional un comité de defensa y de lucha en favor de Guatemala. Y ahí están personalidades, como repito, mujeres, por ejemplo, la doctora Matilde Rodríguez Cabo, que ustedes me dirán, pues, ¿quién es esa señora o quién fue? Matilde Rodríguez Cabo fue la primera psiquiatra en México y fue la segunda esposa del general Francisco José Mújica Velázquez, michoacano, el maestro ideológico de Lázaro Cárdenas. Entonces ahí hay muchos núcleos de cardenistas, a tal grado que como el liderazgo lo tiene el general Cárdenas, su hijo, el joven Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y el hijo del general Francisco J. Mújica, Janitzio Mújica, son los líderes de estos grupos universitarios, junto con mujeres del POSEM, Luz Ofelia Guardiola, Alicia Castañeda. ¿Y qué hacen estos grupos universitarios? Y especialmente, ¿qué hace Cuauhtémoc Cárdenas joven y qué hace Janitzio Mújica? Pues compran una corona de flores y le ponen un listón en defensa de la política de buena vecindad que ya murió. Y esta corona de flores la toman Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco J. Mújica y la llevan a la entrada de la embajada de Estados Unidos en México, en la Ciudad de México. Nada más porque ellos eran hijos de quienes eran, no los entambaron, pero llegaron agentes del servicio secreto y les impidieron poner la corona. Entonces hay una agitación tremenda en esos meses de la primera mitad de 1954 que se conoce muy poco, que parecería que se da el golpe de Estado y que por ahí hay alguna voz de la izquierda mexicana. No, son sectores masivos. Tanto en el centro de la Ciudad de México se hacen diversas manifestaciones, incluso se volantea, ¿no? Los jóvenes universitarios y del Politécnico, en fin, hay una agitación social en favor de Guatemala y están viendo lo que va a venir. Efectivamente, va a llegar el golpe contra el régimen de Jacobo Arbenz. Y entonces esa historia me emociona mucho, ¿no? Porque no nada más es el liderazgo de Lázaro Cárdenas, sino que también ese imaginario de lucha que venía de la tradición de la Revolución Mexicana impacta de alguna manera en esta acción colectiva de los grupos de izquierda que van desde reformistas hasta gente que ya está previendo que probablemente puedan ir a la frontera y tomar las armas. Esta historia, repito, pues es poco conocida. Y ahí están personalidades que
tenemos presente, pero que no sabíamos que están defendiendo el régimen democrático de Jacobo Arbenz. Y ya me extendí demasiado. No, no, interesantísimo, muchísimas gracias. Digo, yo estoy ansioso por ese trabajo, en particular, pero sí, precisamente esta sociedad, ¿no? de amigos de Guatemala, que está en una constante pugna con los grupos anticomunistas, como es el Comité de Proliberación de Guatemala, ¿no? Que está desde el año 53 y que posteriormente con el Comité de Exiliados Guatemaltecos en México, ¿no? El CEGAM, están en constante pugna. Y me llama mucho la atención, también hago una mención al archivo, la importancia del archivo, porque yo pensé que en los diarios mexicanos todo esto iba a estar, bueno, y se iba a poder recuperar mucho de estas historias del 54 guatemalteco en México, porque se sabe que hay una gran movilización. Está la atención puesta en Guatemala durante estos meses, ¿no? O sea, desde los primeros meses del 54 y posteriormente, ¿no? Pero prácticamente todo el año Guatemala está en los medios, pero estas movilizaciones precisamente no existen en los diarios, ¿no? O sea, entonces, o sea, a mí me llama mucho la atención que esta manifestación de ya a mediados, finales de junio, donde se convirtió también en una manifestación masiva, pero que se hizo famosa por la presencia, ¿no? Por la presencia de Frida Kahlo y por ser la última manifestación o aparición pública de Frida Kahlo, y que 1 o 2 días después fallece. Yo sentía que en los diarios estaba, bueno, pasaban o daban noticias sobre esto, y no es así. O sea, son pequeñas las notas, ¿no? Entonces, resaltar la importancia de este archivo, ¿no? Tanto del fondo de Ruiz Cortines, ¿no? Como de la AGN, porque solamente así se puede recuperar estas historias, ¿no? Que están detrás del 54 o del guatemalazo, como por ahí también le nombra Gregorio Seltzer, ¿no? Bueno, no sé, alguien más, ahorita abrimos otra ronda de preguntas. Erandi, adelante, por favor, tienes el micrófono. Gracias. Hola a todos y todas de nuevo. Pues yo tenía unas preguntas concretas y unos comentarios. La primera es, me preguntaba si sobre esta iniciativa de Sociedad de Amigos de Guatemala estaba la profesora Efraína Rocha, porque yo me encontré cómo participaba justo con la asociación de la AFG. Entonces, me gustaría saber cómo si hay un poco más de información. Me llamó mucho la atención también saber que ella era parte de la UMA, de la Unión de Mujeres Americanas, y cómo tengo la impresión que esta organización, además de que desaparece en Guatemala, durante estos gobiernos revolucionarios, mi impresión es que se va hacia la derecha. Entonces, un poco también saber en ese sentido cuáles son estas alianzas entre los diferentes grupos comunistas que se da que son impulsados con las mujeres, y cuál es su incidencia en México y al revés, ¿no? ¿Cuáles son las redes que ha encontrado? Por otro lado, yo quería contarte, Juan Carlos, no sé si tengas este dato. Yo leí bueno, no informe, más bien un relato de un agente de la CIA que se llama David Phillips, que está justo contando cómo organizaron la parte del MLN, Movimiento de Liberación Nacional, a través de los medios de comunicación. Y él relata cómo, hay una parte muy específica que él relata cómo mandaban anuncios a periódicos mexicanos. Eso fue antes del golpe de Estado del 54. Pensé que si no tenías el dato ese te podía servir. Y en otro texto, no me acuerdo en dónde yo encontré,
que había una red con dos chilenos, Margarita Álvarez y Enrique Castro, que era su esposo, que ellos eran corresponsales del Universal y que habían venido de Nicaragua y habían estado trabajando sobre todo en la parte documental en el régimen de Somoza. Entonces ahí está como toda esta red que se hacía. Pensé que ese dato a lo mejor te podría resultar útil. Y otra cosa es que también yo sí encontré, por ejemplo, de las movilizaciones del hijo de Cárdenas en el periódico comunista, no del 54, sino después, en apoyo a Guatemala, en el periódico comunista costarricense, que se llama Adelante. Entonces, pues bueno, esos son datos que a mí me han salido, que no busco eso, pero bueno, que pensé que a lo mejor les podría interesar. Gracias, Erandi. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, yo también, bueno, quisiera seguir agregando un poquito aquí a la charla. La presencia, ¿no? Como ahorita comentaba la doctora Verónica, de manifestaciones en Morelia es muy, muy importante, ¿no? Durante estos meses, pero también posteriormente, bueno, no es el tema en sí, pero también posteriormente, yo el tiempo que pude estar viviendo en Morelia, ¿no? Que estuve 3 años por allá, ¿no? Viviendo, ¿no? Que hice mi maestría en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Nicolaita. Hubo un tema que me surgía por alguna cercanía que tuve con miembros del Partido Comunista, o que habían sido miembros del Partido Comunista. Me decían que que una gran parte del exilio centroamericano, no solamente guatemalteco, ¿no? Sino centroamericano, habían llegado a Morelia, ¿no? Desde los años 60. Pero que poco a poco, ¿no? Se fue diluyendo como todo este trabajo, ¿no? Que había muchísimos salvadoreños, por ahí también alguna vez Mario creo que comentaba, ¿no? El éxodo salvadoreño, tanto en el Bajío mexicano, ¿no? No solamente en Michoacán, sino también en Guadalajara, ¿no? Pero poco a poco se fue diluyendo esta presencia, ¿no? Y ya para el año 2000, pues ya la gente, que había muchos centroamericanos, pero que se había diluido ya la lucha en el Estado, ¿no? Entonces, pero yo no sé si también fue como parte de una persecución o simplemente la gente ya no quiso saber más sobre los procesos revolucionarios en la región, ¿no? Entonces, yo no sé si también por ahí sepa algo de esto, doctora, pero que esto proviene precisamente también de todo el impulso que le dio la familia Cárdenas y el apoyo que le dio a los exiliados en el Estado, ¿no? Y posteriormente, pues, con el gobierno. Digo, ya con el nieto, bueno, ya también se perdió demasiado y se volteó hacia otros países, ¿no? Pero que en estos primeros años, o sea, Centroamérica tuvo gran impacto, gran apoyo, fuerza, ¿no? Solidaridad en el estado de Michoacán, particularmente en la capital, ¿no? Que es Morelia. Y sí, bueno, una pregunta, esta tesis que comentaba también que se ha trabajado, una tesis de maestría que por ahí comentó que también han trabajado algo sobre la sociedad, no sé si, porque yo he encontrado muchos documentos también, pero en el archivo de El Genaro Estrada, ¿no? En el de Relaciones Exteriores se habla mucho sobre la disputa, pero sí algo también que creo que quedó un poco en el aire, que comentaba o que preguntaba Gerardo, era la presión desde Estados Unidos, porque si bien está todo este trabajo de la sociedad y el impulso, la presencia de la CIA, de los agentes de la CIA que están apoyando a los grupos anticomunistas, es muy, muy, muy fuerte, ¿no? No sé si también esto tiene que ver una presión por parte de la embajada estadounidense al gobierno mexicano para minimizar el trabajo de la sociedad
Y bueno, y la cuestión que me decía Erandi, ¿no? Pues primero, muchísimas gracias por los datos, pero sí, el director del Universal tenía una relación muy, muy fuerte con los anticomunistas, con Castillo Armas y demás, y obviamente, con Prieto Lawrence, ¿no? Con Jorge Prieto Lawrence, cuando se da el golpe de Estado y todo, o sea, hay un seguimiento por parte del Universal. De hecho, bueno, yo que estudié un poco los libros de los anticomunistas, encontré uno que se llama Dentro del Círculo Vicioso, ¿no? Donde hay una recopilación de las caricaturas, bueno, el libro guatemalteco, impreso por la Tipografía Nacional, o sea, por la editorial oficial del gobierno guatemalteco, edita una serie de libros, uno de ellos es este que les comento, donde son postales con todas las caricaturas que se publicaron en el diario El Universal, ¿no? En referencia al golpe de los liberacionistas contra Castillo Armas, contra Jacobo Arbenz. Hacen una recopilación, supuestamente más de 30 o 40 caricaturas que se publicaron en El Universal, pero me parece también muy curioso que revisé El Universal y son 10 caricaturas las que están publicadas realmente en el diario, ¿no? Pero sí hay una presencia constante del director del Universal. En Guatemala le hacen un recorrido, los liberacionistas lo reciben con la esposa, lo llevan a varios lugares, ¿no? Para hacer algunas entrevistas, una entrevista a Castillo Armas, para que vean dónde se llevaron las supuestas batallas de los liberacionistas, donde derrocaron le ganaron al ejército guatemalteco. Entonces, bueno, todo esto pues es una serie de cuestionamientos de donde la CIA, obviamente, ¿no? Por parte del gobierno de Estados Unidos, está manipulando la información, y porque en la prensa mexicana muchas de las noticias están dadas por Reuters, ¿no? O por otras agencias que están financiadas por la CIA, ¿no? Entonces, sí está, digamos, la prensa mexicana ya, pero en realidad son otras notas las que están circulando en México, ¿no? Entonces, pero bueno, era el comentario. No sé si con estas preguntas, de Randy, alguien más, no sé, quiere hacer algunas preguntas, comentarios. Bueno, si no, le damos el micrófono a la doctora Verónica. Por ahí veo que se enlazó, no sé si continúa José Domingo Carrillo. Sí, no, creo que se desconectó. Sí, tú también lo vi a José Domingo, se nos fue. Un saludo para José Sí, Domingo. también a José. Con respecto a lo que preguntaba Erandi, efectivamente Efraína Rocha ahí está. Y por ejemplo, en el memorándum, organismos creados para la defensa de Guatemala en México, que es un informe que se le envía a Adolfo Ruiz Cortines del 30 de junio de 1954, ahí están mencionadas intelectuales, abogadas, profesoras y artistas que integraron dicho grupo. Esther de Silva Herzog, o sea, la esposa de Jesús Silva Herzog, que también él muy activamente participó en la Sociedad de Amigos de Guatemala. Marta Tamayo, Teresa Gayol, Paula Medrano, Sol Rubín de la Borbolla, María Efraína Rocha, Elena Vázquez Gómez, que durante mucho tiempo fue secretaria personal del general Cárdenas, Angélica Arenal, comunista, fue la tercera esposa de David Alfaro Siqueiros, Mireya B. de Huerta, Olga Costa, Teresa Pomar, Clara Porcet, Adelina Cendejas
y Olvido Salazar Mayén, entre otras, ¿no? Entonces, ahí están participando muy activamente estas mujeres de clase media, sobre todo urbanas, intelectuales, universitarias, artistas, ¿no? Y por lo que decía Juan Carlos, yo obtuve mucha información hemerográfica de La Voz de Michoacán. La Voz de Michoacán, para esos primeros años, La Voz nació en Morelia en 1949 a raíz de un movimiento universitario. Y en esos primeros años era, digamos, muy activista, era una prensa que no era oficiosa, que era independiente, digamos. Y ahí se traduce todo este imaginario de lucha al que me refería yo en torno a Guatemala, ¿no? Hay artículos de fondo en defensa de Guatemala, ¿no? Y efectivamente, la Sociedad Amigos de Guatemala, la filial de Morelia, estuvo muy activa con Natalio Vázquez Pallares, que era un cardenista de Raigambre, muy cercano al general Cárdenas. Y Natalio Vázquez Pallares estaba muy en comunicación con los otros grupos de la Sociedad Amigos de Guatemala, sobre todo de Guadalajara. Tal vez ustedes tengan conocimiento de la famosa Lola Vidrio, una comunista jalisciense, ¿no? Entonces, los grupos de la Sociedad Amigos de Guatemala de Guadalajara, con el liderazgo de Lola Vidrio, están en comunicación con los filiales de Morelia. Y hay una correspondencia intercambiada entre Natalio Vázquez Pallares y Lola Vidrio, donde están pensando cómo llevar adelante distintas movilizaciones de activismo político en favor de Guatemala. Esto es muy interesante y es muy poco conocido. Finalmente, efectivamente, en Morelia, en la Universidad Michoacana, llegan distintos guatemaltecos. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en José Luis Valcárcel, si no mal recuerdo, guatemalteco, que fue profesor en la Universidad Michoacana. Para los años 60, Morelia es un hervidero. Por un lado, los grupos de izquierda en el abanico desde el Partido Popular Socialista hasta grupos muy radicales, trotskistas, ¿no? Y por otro lado, pues está ya una situación que va cambiando, ya no es un Michoacán con un gobernador cardenista como lo había sido durante muchas décadas. Tenemos un gobernador anticomunista, Agustín Arriaga Rivera, y se van este anticomunismo y este ambiente anticomunista se refleja en los movimientos estudiantiles del 63 y del 66. Y si no mal recuerdo, en el movimiento del 66 es cuando Valcárcel sale de Morelia. Arriaga Rivera, con todo el peso y la ayuda y la decisión política de Gustavo Díaz Ordaz, destruye la Universidad Michoacana física y espiritualmente. Desecha la universidad, salen muchos estudiantes, van a otras universidades y muchos profesores y estudiantes son encarcelados, ¿no? Y a estos profesores extranjeros los expulsan, ¿no?
Entonces, es un periodo con muchas tensiones políticas debido a esto, lo que ha denominado Jaime Pensado los largos años 60, ¿no? Donde tenemos un ambiente hostil a los grupos de izquierda en general. Entonces, ahí se va cerrando, digamos, un ciclo de lo que venía representando la Universidad Michoacana desde la década de los años 50, con su activismo y específicamente con su apoyo eh, moral y físico ante los sucesos en Guatemala. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Ustedes me dicen. No, creo que de momento, no sé, Mario, ¿quieres? Está apagado. Ya. Bueno, como pregunta no sé si hay más intervenciones o damos por terminada la sesión. Sí, pues bueno, en primer lugar agradecer la aceptación de presentar su trabajo a la doctora Verónica Oiquión, que por todo lo que nos ha platicado, o sea, es un tema súper interesante, no solamente por lo novedoso, no solamente también por la falta de, pues, de que haya sido trabajado anteriormente, ¿no? Sino que es algo que sí cambia una percepción del Partido Comunista Guatemalteco, el PGT, ¿no? El Partido Guatemalteco del Trabajo, en México durante estos años, particularmente durante estos meses del 54, ¿no? Después de la dimisión de Jacobo Arbenz y la persecución que sufrieron por parte del gobierno, del Ejército Liberacionista, ¿no? Primero por la Junta de Gobierno y después, o la Junta Militar y después por el gobierno de Castillo Armas. Creo que es un tema también que nos acerca mucho a las relaciones de México y Guatemala, que muchas veces parecieran que solamente en estos meses también se dieron de manera diplomática, ¿no? Como lo mencionaba con la conferencia de Caracas y la postura de México ante la imposición, ¿no? de los hermanos Dulce, ¿no? En Caracas, ¿no? Y por ahí hay algunos trabajos referentes a eso, pero que hay más, ¿no? Que también la relación de los comunistas guatemaltecos y mexicanos fue más allá, ¿no? De solamente algunas declaraciones o panfletos por ahí, como se llega a decir, sino que el trabajo fue algo y que hubo planificación, ¿no? De llevar a más esta solidaridad. Además, pues todo el trabajo que hubo por otras agrupaciones, ¿no? No solamente por la toma de las armas, sino que también por la lucha, ¿no? Desde el trabajo de masas que se dio, ¿no? Con este grupo, uno de los principales, la Sociedad de Amigos de Guatemala, ¿no? En contraposición a todo lo que se estaba realizando para minimizar y señalar al gobierno de Castillo Armas y permitir una invasión como se dio en junio del 54. Pues agradecemos mucho. Yo en particular creo que muchos esperamos ese trabajo, ¿no? Para poderlo tener. También me disculpo con la ausencia de algunos
que estaban muy interesados, no sé qué pasó, Roberto García Ferreira, que también él estaba muy entusiasmado, me dijo, ahí voy a estar, no estuvo, creo que hubiera sido interesante también, ¿no? El trabajo que él tiene sobre estos meses, pues es muy importante y creo que también ayudaría algunas cuestiones a ampliar la discusión y pues a engrosar algunas dudas, datos y demás al trabajo que está realizando la doctora Verónica. Pues Mario, ¿quiere cerrar? Darme espacio también a la doctora Verónica. Bueno, agradecer a Verónica y como decir, pues vemos que hay líneas de convergencia con lo que hemos estado haciendo, con lo que hace Juan Carlos, lo que estoy haciendo yo, muchos otros participantes del seminario, tanto los presentes como los que no están, pero que verán el material seguramente ahora en YouTube. Entonces, bueno, interesante ir estableciendo estas líneas, ¿no? De vinculación entre los trabajos que hacemos y enriquecer nuestra labor con aportaciones puntuales como esta. Pues invitamos a Verónica a seguir cerca de nuestros trabajos y a que comentar también no sé qué tanto tiempo tengas, supongo que andas muy ocupada como todos, pero yo creo que tus comentarios a lo que estamos haciendo serían también muy útiles y enriquecedores para nosotros. Así que pues, Verónica, te agradecemos mucho. Al contrario, yo soy la agradecida. Yo soy la agradecida por este espacio. La verdad es que por ahí hubiera sido interesante dialogar con Roberto García Ferreira, es su nombre, si no mal recuerdo, que te había dicho Juan Carlos, a ti Juan Carlos, que iba a estar presente. He leído su obra, pero no tengo el gusto de conocerlo. Y por último, ahora se me viene a la mente las investigaciones sobre el anticomunismo en México, pero en relación con el anticomunismo internacional de Mónica Naimich López Macedonio, una chica que ha trabajado durante muchos años estas temáticas. Y no se mencionó o no mencionamos o no mencioné que este régimen de Adolfo Ruiz Cortines pues nadó en estas aguas procelosas, ¿no? De ese periodo, ajustándose a las presiones estadounidenses del gobierno del imperio. Y en mayo de 1954 se realizó en la Ciudad de México el Congreso Anticomunista, con el beneplácito del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Y eso lo señala el general Cárdenas, dice cómo es posible que Gobernación haya dado este visto bueno para la realización de este Congreso Anticomunista. Entonces, vemos a un Lázaro Cárdenas un poco rejuvenecido en sus planteamientos izquierdizantes, ¿no? Y cómo señala muy directamente y muy puntualmente lo que está sucediendo contra Guatemala, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Yo recomiendo mucho a todas y a todos, sobre todo a mis estudiantes acá en el Colmich, a que revisemos los apuntes del general Cárdenas. Ahí vamos a encontrar muchos puntos de vista de cómo en algún momento Lázaro Cárdenas cree firmemente que el programa social de la Revolución Mexicana ha caducado.
Y entonces él, sin romper con el régimen de la revolución, hace una serie de activismos políticos y sociales incomodísimos para los distintos presidentes que se suceden, ¿no? Y que tiene cierta valentía para decirles en la cara muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, a López Mateos, a Adolfo López Mateos, ¿no? Se le encara, ¿no? Y le dice que él va a seguir liderando el movimiento de liberación nacional en los primeros años de la década de los 60, ¿no? Entonces, vemos que efectivamente, después de la presidencia, Cárdenas se va desilusionando de lo que va viendo, de cómo está surgiendo este México modernizador, pero totalmente desigual, ¿no? Y por eso una de sus campañas personales, que la hace masiva y social, es precisamente su empeño en favor de Guatemala, ¿no? Y ya me excedí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues un agradecimiento a los participantes que estuvieron en esta ocasión. También se disculpó la doctora Eva Orduña, ¿no? De no poder asistir. Bueno, comentando, Mónica Naishus, de hecho, creo que está ahora haciendo un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Históricas. Está trabajando precisamente en la línea del anticomunismo, ¿no? Por allá, ¿no? Bueno, pues agradecerle. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes por acompañarnos y pronto les daremos razón de la siguiente sesión. Les recordamos, están nuestras redes sociales, ¿no? En Facebook, ¿no? El Seminario de Estudios sobre Centroamérica, así como nuestro canal de YouTube, donde tenemos videos de algunas otras sesiones, donde subiremos esta también en cuanto podamos, para poderlo seguir difundiendo. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos. Gracias, Juan Pablo, también por los comentarios. Hasta luego. Gracias. Gracias. Qué bueno con ustedes.